Invitamos ahora al doctor Juan Tapia Grillo, presidente del Centro de Investigación y de Asesoría del Transporte Terrestre, CIDAD, quien tendrá a su cargo la exposición La informalidad en el transporte terrestre. Ingeniero Tapia. Buenos días, es muy grato reencontrar a muchos de ustedes después de mucho tiempo y en esta oportunidad me toca comentar el tema de la informalidad en el transporte terrestre. El tema de la palabra informalidad, al momento de redactar la presentación, me llevó a muchas reflexiones, porque las palabras es una forma de comunicar, deben expresar algo para tener sentido, y en este sentido hablar de informalidad primero llevaba es a quién se la digo o cómo entender el concepto de la informalidad. Y esto me recordaba a una pequeña conversación hace muchos años con un trabajador. Me tocó ser gerente general de Natro Perú, una empresa de 6.800 trabajadores, y un día visitando el taller le pregunto a un trabajador, realmente una persona que espiritualmente la valoraba mucho, y le pregunto, ¿qué piensas de la vida? Y él me dice, es una mugre. Y le digo, ¿y por qué piensas que la vida es una mugre? Me dice, mire, yo vivo en Pamplona, en una zona muy pobre, que es una mugre, viajo en un microbús sucio, que es otra mugre, y me toca trabajar en el taller, que es otra mugre, ¿no? En todo caso, su cosmovisión del mundo era que el mundo era una mugre. Entonces, cuando uno habla de la informalidad, y si su cosmovisión es esta informalidad, es su forma de ver la vida, ¿no? Él piensa que es lo correcto que está haciendo, y el que está en la formalidad cree que está en lo correcto también. Y en este sentido, a veces uno dice, ¿qué está pasando? ¿No? Porque si yo pienso que lo que hago es correcto, ¿por qué tengo que cambiarlo? ¿No? Y es que muchas veces, involuntariamente, podemos tener una visión aldeana, ¿no? De la aldea, ¿no? No salgo de mi aldea, pero a veces alguien de la aldea se va al extranjero por turismo, por lo que fuera, pero sufre amnesia, ¿no? Y ahí se vuelve bipolar, porque cruza la frontera de Chile y se vuelve un educado manejando, o llega a Miami y cumple todas las reglas y regresa al Perú y vuelve al mismo aldeano, ¿no? Eso yo creo que es bipolar, ¿no? Y en este contexto, el tema es que cuando queremos convertir en leyes ciertas actitudes, decimos, ¿quién legisla? El aldeano, el bipolar, y lo ideal sería llegar a la sensatez, ¿no? Realmente tener una visión de país. Y es por eso que esta exposición quiero empezarla, creo que en una posición acertada. Hace unos 5 años el gobierno nacional dijo, hay que ser parte de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que quedan 35 países, y estos 35 países son los más desarrollados del mundo. Entonces, la OECD dice, sí, Perú, puedes venir a nosotros, pero primero tienes que hacer la tarea. Y para hacer la tarea vamos a nombrar una misión que estudie primero el tema peruano, y después que te digamos qué cosas tienes que hacer, vamos a evaluar y saber si puedes ingresar a este club exclusivo de 35 países más desarrollados. Y en términos generales, lo que nos dice la OECD en su primer informe Visión País, que fue entregado en 2015, nos dice, ¿no?, que el Perú debe formular nuevas vías para estimular el aumento de la productividad y reducir la desigualdad y la informalidad laboral con el fin de lograr un crecimiento duradero. La informalidad que afecta al 60% de trabajadores. Y ahí llegamos al concepto de informalidad, ¿no? Esto quiere decir que para dejar de ser aldeanos o bipolares, nos estamos mirando ya con relación a 35 países distintos, que nos dicen, mira, si sigues por este camino no vas a lograr el desarrollo que tú quieres y tu pueblo Perú va a seguir siendo pobre, ¿no? Y es en este contexto que nosotros, bueno, con la lupa decimos
¿Qué es la informalidad? La informalidad es una causa que provoca un efecto y cada efecto posee una causa. Y para venir a una sala tan privilegiada como esta, es muy difícil realmente llegar y decir, yo creo, a mí me parece, yo estimo, yo considero, ¿no? Porque realmente resulta bastante poco respetuoso, ¿no? Porque un tema tan delicado hay que tratarlo con la profundidad metodológica, científica respectiva. Y es en este sentido que desde CIDAD hicimos en 2016 un estudio de caso. Como si fuera un laboratorio, dijimos, no podemos estudiar la informalidad en todo el Perú, pero sí podemos focalizarla, analizarla en un contexto determinado. Y este contexto determinado que lo hicimos a las 3 salidas de Lima, específicamente sobre el transporte interprovincial, donde de alguna manera se reflejan algunos efectos también del transporte de carga. Los controles fueron en Corcona, en la carretera central, en Pocusana, y el otro control fue en Ancón, a la salida de Lima. Para esto se contó con el apoyo de las concesionarias. Cada vez que ustedes pasan, su vehículo, la placa registrada, y técnicamente podemos saber cuántas veces salió cada vehículo de Lima. Y lógicamente esto contrastado en una minería de datos, de millones de datos, porque fueron millones de datos, evaluar toda la información de todo el tránsito de un año, nos permitió llegar a algunas conclusiones. Primero, que en el año 2015 salieron de Lima 142 millones de personas, de las cuales casi 70 salían hacia el norte, unas 20 salían al centro y al sur 52 millones de personas. Esto significa que la primera salida de Lima es el norte, la segunda es el sur y la tercera es el centro. También el dato nos da otro valor interesante, ¿no? Y es que esas 142 millones de personas se movilizaron en 12 millones de vehículos y que en términos proporcionales, al igual que el volumen de pasajeros, se da la importancia de las salidas fuera de Lima. Y acá viene ya aterrizando el tema más específico. Nos encontramos que estos 142 millones de personas se movilizaron 42 millones por el sur, o privado, disculpe, transporte privado, en transporte informal 12 millones 600, casi 13 millones, y en transporte formal 87 millones de personas. Entonces, esto nos permite también conocer que en el transporte privado se movilizaron cercanamente 9 millones de vehículos, y una cosa que llama la atención es que en el transporte formal y en el transporte informal casi circulan la misma cantidad de vehículos, cercanamente 1.900.000 de vehículos que movilizan. Pero ¿dónde viene el tema importante? Como ustedes pueden ver en las líneas azules, hay una pequeña barrita que nos indica el número de vehículos formales, y nos indica pasajeros formales. Esto quiere decir que 1.900.000 de vehículos formales transportan 87 millones de personas y 1.855.000 vehículos informales transportan 12 millones de personas. Y hacemos una división simple. Si dividimos número de vehículos por número de personas entre vehículos, nos sale que cada vehículo formal transporta en promedio 46 personas y el vehículo informal en promedio transporta 7 personas. Y es ahí donde viene el cuidado. Podemos estar atomizando las carreteras, estamos llevando la cultura combi a las carreteras, ¿no? Y esto es altamente peligroso, ¿no? Es altamente peligroso por los efectos que vamos a ver más adelante. Igual, lo que hacemos es ver la tipología de vehículos informales, ¿no? Y encontramos de que en la carretera central, en términos volumétricos, el norte es el que tiene mayor volumen de informalidad, seguido del centro,
y en menor proporción la salida sur. Cuando hacemos una proporción de cuánto es la informalidad en términos porcentuales en cada salida, encontramos una evidencia muy clara que el centro del país, la carretera central, es el que concentra el 28% de la informalidad versus el 14% en la Panamericana Norte y una proporción mucho menor en la Panamericana Sur, con solo el 5% de informalidad. Y ahí nos encontramos el dimensionamiento de la informalidad. La informalidad en 2015 generó 230 millones de soles. Aproximadamente 72 millones en su momento de dólares. Y volviendo a nuestro esquema original de lo sistémico, ¿cuáles son estas causas de esta informalidad? Primero, lo que se evidencia es una débil fiscalización. Lo que se observa hoy, y ahí la política pública tiene que producir un cambio, que la fiscalización se restringe principalmente al servicio formal y transporte interprovincial de pasajeros. Se controla menos al camión y al auto privado casi no se controla. Y dentro del auto privado se encuentra precisamente lo que comentaba Lino de la Barrera, el auto informal, ¿no? Que hoy día es un auto informal, el auto colectivo. ¿Y cómo detectamos el auto colectivo? Bueno, a la base de datos le preguntamos, previa visita de campo, a cada uno de los paraderos informales, copiamos placas, estas placas las ingresamos a la minería de datos y nos dice cuántas veces pasó un vehículo en el año. Y cuando encontramos que cientos de vehículos pasaban 1.200, 1.300, 1.400 veces al año, lo que implica que pasaban 3, 4, 5 veces por día, definitivamente era un transporte privado. Definitivamente era otro tipo de servicio, ¿no? Que se podía evidenciar. Estamos hablando de datos científicos, de datos calculados, verificables, sabemos qué placas son, ¿no? Quiénes son los dueños y todo lo demás. Entonces, si la fiscalización se concentra solamente al formal, al que eventualmente yo puedo controlar, aún existiendo la información disponible para el Estado para hacerlo, yo creo que ahí tiene que haber una ingeniería de conocimiento para poder llevar una mejor fiscalización. Otro error, que no solamente es atribuirle al transporte de larga distancia, sino también al transporte urbano, es que tenemos vamos a decir, una creencia generalizada de que los problemas de tránsito se resuelven con multas caras. Y lo que nos ha demostrado la historia es que esto es un fracaso. En Argentina hicieron algo muy simple, crearon el secuestro legal. ¿Qué significa el secuestro legal? Si yo encuentro una persona conduciendo sin luces en la noche, la detengo y la llevo 24 horas detenida, legalmente. Puede comunicarse con su familia y la familia sabe que está detenido porque estuvo manejando sin luces, legalmente, ¿no? La persona valora la detención de 24 horas más que cualquier multa. O vemos en Estados Unidos que la actriz más famosa es llevada a la cárcel 6 meses, ¿no? Aún teniendo todos los millones de dólares que tiene y que estaría dispuesta a pagar, pero no está permitido. Esto significa que tenemos que romper el mito de lo caro de la multa y ser más efectivistas en la aplicación de la multa. Y más aún cuando la multa se la aplicamos al chofer y cuando se choca una combi, encontramos que el chofer debe 100 multas. Claro, perseguimos al dueño del carro y como el chofer descubre de que el dueño del carro ya sabe cuántas multas tiene, lo bota, se va a otro vehículo y sigue pasando como un carrusel, ¿no? Una pirámide de multas, una pirámide de estafa, ¿no? Aplicando sanciones, porque raramente estamos persiguiendo al vehículo y no estamos persiguiendo al infractor y con el cual estamos creando impunidad. Existe una débil regulación, no se regula sobre la calidad del servicio y la tipología vehicular. Cuando uno estudia la legislación de otros países, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar un buen tiempo en Bolivia, en México, en una empresa bastante grande como Llanza, con 12.000 vehículos, 2 líneas terrestres, ferroviarias y una línea aérea, ¿no? Donde, lógicamente, el gobierno mexicano, por ejemplo, tiene un dato muy importante que es la potencia del motor con relación al tamaño del bus. Hoy día en la carretera central podemos ver vehículos de 180 HP
subiendo a, no sé, a 2 kilómetros por hora, a 3 kilómetros por hora ciertas pendientes en la carretera central y nadie lo regula, ¿no? Porque no estamos regulando adecuadamente las unidades. Y lógicamente esto causa accidentes, permite que otros carros tengan que sobrepasar a otras y esto causa muchas desgracias. Por otro lado, hay una atomización muy grande de la flota. El promedio de flota el día de hoy en el Perú, si dividimos la flota interprovincial de pasajeros entre el número de empresas, es de 11 vehículos promedio. Este es el tamaño de nuestra flota. Con 11 vehículos promedio podemos tener talleres, mantenimiento adecuado de las unidades, definitivamente que no. Algunos impactos de la informalidad. Como el estudio lo hicimos en Lima, tratamos de concentrar qué impacto causaba la informalidad o este estado de situación en las carreteras de acceso a Lima. Y acá analizamos, de alguna manera con apoyo a la policía, conseguimos la base de datos del 100% de accidentes por placa, por lugar, por tipología, ¿no? Se hizo toda una investigación de los vehículos que salían también hacia Lima. Y encontramos lo siguiente. Primero, que la carretera central tiene 62% más de muertes que con relación a la Panamericana Norte y Sur, por ejemplo. Donde precisamente está la mayor informalidad, está la mayor gravedad o severidad de accidentes en vidas humanas, ¿no? Y ahí vamos sacando ya algunas conclusiones. El otro elemento importante que nos llamó la atención fue el desplazamiento. Como que hay una mutación, ¿no? Se va mutando la enfermedad. Si hoy día controlan en exceso a los buses, los accidentes de buses por el adecuado control, no vamos a llamar excesivo, adecuado control, se desplaza hacia otras modalidades y vemos cómo el auto particular en cantidad de accidentes pasa a ser la principal causa. Donde los camiones pasan a segunda posibilidad y a un tercer nivel pasan los ómnibus. Encontramos también que el número de muertos, ¿quién mata más hoy día en las carreteras de salida libre? El auto privado. Mata más que el bus, pese que en el bus eventualmente se puede voltear y matar a 50 personas, pero el volumen de vehículos y la cantidad de muertes es mayor en el transporte privado. Y lo mismo se replica en el número de heridos, ¿no? El auto siempre está primero. ¿Por qué? Porque detrás de este auto está el auto pirata, está el auto informal, está el auto colectivo que hemos visto, evidencia hace pues 1.200 salidas de Lima, ¿no? En un año, por ejemplo, ¿no? Y acá que decimos hay que tener un cuidado con atomizar el transporte interprovincial. Causa congestión, accidentalidad, incrementa los tiempos de viaje y quienes salen al norte pueden evidenciar claramente lo que cuesta en tiempo salir al norte de Lima, ¿no? Versus el sur, por ejemplo. Uno llegar a la misma distancia de 150 kilómetros hacia el sur puede demorar un tiempo X y llegar al norte puede tomar el doble de tiempo, ¿no? Por la congestión que existe. Algo que nos lleva a la reflexión, que es bueno meditar, es lo siguiente. No es la primera vez que nos sentamos a conversar sobre política pública, pero sin embargo uno dice, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años en el Perú? Y cuando uno ve esta gráfica, dice, realmente es vergonzoso, ¿no? Porque estos 10 años de estadística, que ven la línea roja ustedes cruzada, hemos sido incapaces de reducir un accidente. Si algo hemos hecho bien es incrementarlos. Y la verdad es que uno se pregunta, pero en 10 años he visto publicadas en las normas legales del peruano tantísimas leyes, modificaciones a los reglamentos de conducir, hemos visto tantísimas leyes que simplemente no han logrado nada. Simplemente nada. Y como que existe la sensación de que Perú lo vamos a cambiar dando leyes. Cuando en el mundo, vean las estadísticas chilenas o vean las estadísticas mexicanas, ellos en 10 años redujeron, nosotros incrementamos. Y con una cualidad adicional,
¿Cuántas veces modificaron los chilenos sus normas en los últimos años y cuántas veces modificaron sus leyes los mexicanos en los últimos 10 años? Esto significa que si realmente queremos legislar bien, tenemos que dejar de mirar a la aldea y un poco como lo dice la OCDE, estos 35 países, comencemos a mirar el Perú dentro de un contexto mundial de una forma distinta, ¿no? Y como decía Keite, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a llegar al mismo lugar con seguridad. Una reflexión geopolítica delicada es la siguiente, y que nos dice el cuadro anterior. No creemos subempleo, porque no estamos creando empleo con la informalidad, estamos creando subempleo, en cambio de matar a otros peruanos en accidentes de tránsito. Creo que hay que tenerlo muy presente, porque las estadísticas nos demuestran esto. De repente le aseguramos a unos cuantos subempleo, porque ni siquiera le damos un empleo asegurado, y le causamos... Ya termino tú. Algunos retos de la política pública. Permitir que las empresas formales utilicen tipologías distintas de vehículos, ¿no? Por ejemplo, en México, si uno va a un terminal y encuentra que no tiene pasajeros suficientes para asegurar una frecuencia, lo mandan en un vehículo más pequeño, ¿no? Turístico, ¿no? Y el pasajero contentísimo porque va en mejores condiciones, pero se permite la flexibilidad. Hay que aprobar estándares técnicos mínimos y a partir de la experiencia internacional se puede dar la aprobación de estándares de servicios, ¿no? En Perú, cuando autorizamos un servicio interprovincial, decimos autorices al vehículo X a brindar servicio interprovincial. Esto no pasa en otras latitudes. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, decir, tú tienes un carro nuevo, te voy a dar un servicio premium, ¿no? Tienes un carro de más de 7 años, te voy a dar un servicio estándar. Y si tienes un carro de más de 14 años, te voy a dar un servicio económico, ¿no? Se pone tipología de servicios. En el Perú no existe esto, y esto abre la puerta y una compuerta muy grande a que pasen muchísimas cosas. En México, para tener una licencia de conducir de transporte interprovincial o lo que ellos llaman nacional, necesita 150 horas de capacitación. En el Perú, realmente muy limitadas. Y en España necesitarían 450 horas de capacitación. Algunos retos para el sector empresarial, porque no todo es culpa del sector público, ¿no? Cuando uno habla con los carroceros, dice Perú consume los vehículos más caros de América Latina. ¿Por qué? Por modismo, porque somos buenos, pero cobramos las peores tarifas de América Latina. Entonces uno dice, ¿cómo es que cobro las peores tarifas y consumo los carros más caros? ¿No? Hay una desproporción que creo que nos lleva a reflexionar. Modificar el ciclo de vida de los vehículos, ¿no? Resulta de que los privados también, resulta que quieren comprar vehículos nuevos, venden los suyos viejos y se los venden a la informalidad y después se quejan de la informalidad, ¿no? Y acá se va a producir una crisis bastante grande, y es que el transporte aéreo de bajo costo está compitiendo fuerte, creo que favor controlar el mercado, y los vacíos del mercado que dejan las empresas de larga distancia serán cubiertos por vehículos de menores costos. Las conclusiones. El grado de informalidad está asociado a la atomización. Tenemos un gran reto de lograr una mejor consolidación de las empresas. La fiscalización debe ampliarse más allá de las labores de SUTRAN, porque encontramos que ya hay temas delincuenciales. Hemos encontrado lavado de activos, un mismo propietario con 20, 30, 40 autos, ¿no? No es un pobrecito. Hemos entrado en los registros de SUNAT, en algunos casos ni siquiera están inscritos. Y hay que formular políticas públicas con una visión país descentralista, y nuestra política pública es muy inédita. Realmente, cuando uno escucha que se da un mensaje y se dice vamos a hacer el tren de cercanía, 10.000 millones de dólares, vamos a hacer la línea 3 y 4 del metro, 10.000 millones más, estamos llegando a 20.000, vamos a hacer el túnel trasandino, 10.000 más, 30.000 millones. Uno dice, ¿de dónde va a salir 30.000 millones de dólares? El Perú no es Lima. Parte de inversión hay que chorrearle en el resto del país. Entonces, en este sentido, tenemos que dejar de minimizar, digamos, ver que Lima es el Perú y Lima no es el Perú, ¿no? Y de alguna manera también debemos prepararnos para los impactos. Los impactos deben ser vistos socialmente y no simplemente tratar al informal o a lo que llamamos informal como simplemente un estorbo sin darles mitigación de impacto. Porque si no le damos mitigación de impacto, esto se puede convertir en violencia. Gracias. Como una última, me lo permites un segundo, lo siguiente.
Yo reflexionaba mucho sobre esta exposición por algo, y es el hecho de que cuando les digo que muchas veces vemos el tema aldeanamente o sufrimos de bipolaridad, viene lo siguiente, ¿no? A los fines de los 90 yo era gerente general de NATRU y como tal tenía la obligación de sacar la flota cuando Sendero Luminoso declaraba paro armado. Fui amenazado por Sendero. Cuando renuncié de la empresa, me fui a trabajar a otra y me comenzó a amenazar el NRPA, ¿no? Gente cercana me dijo un día: mira, Juan, tienes que irte del Perú porque si no te vas, te matan. Y me tuve que ir a vivir a otro país, cercanamente un año, hasta que después capturaron a Ismael Guzmán y bueno, cayó Polay y todo lo demás y pude regresar. En este momento yo pensaba de que el Perú, de alguna manera, si algún día se iba a cambiar de nombre, porque realmente el terrorismo era tan acelerado que no sabía lo que iba a pasar. Y me recordaba la idea de preparar esta presentación, porque muchas veces creemos que no involucionamos, y la verdad es que el país está involucionando. Y hay que tener cuidado, no esperemos que las cosas lleguen a las cosas más graves y seamos mucho más responsables, ojalá en lo personal, en lo empresarial, en el Estado, como políticos, en no lograr que evolucionemos como país. El transporte urbano hoy día nos dice que estamos involucionados, porque si solamente controlamos con el tren eléctrico el 2.5 de la demanda y con el metropolitano el 5, estamos llegando al 7.5 de la demanda. En el año 88, cuando era gerente general de NATRU Perú, controlábamos el 20% de la demanda. Esto puede decir de que efectivamente las condiciones en que la gente se transportaba, los limeños en el año 88, era que el 20% iban en bus grandes. Hoy día el 7.5%. Una reflexión creo que tenemos que hacer para tomar decisiones. Muchísimas gracias.